Bueno chicos, en este video vamos a hacer una explicación con audio de cómo se resuelve el problema 4 de los ejercicios de repaso. El problema dice el carbamato de amonio, que es este compuesto que está acá, se descompone al calentarlo según la siguiente reacción, en la que indica que se descompone en dióxido de carbono gaseoso y amoníaco. Ya tiene la ecuación balanceada. Dice, en un recipiente en el que se ha hecho vacío, se calienta una cierta cantidad de compuesto y se observa que la presión total del gas en equilibrio es 0.843 atmósferas a 400 Kelvin. Nos pide que calculemos Kp y Kc y que calculemos la cantidad de moles del compuesto sólido que queda sin descomponer si se introduce un mol en un recipiente vacío de 1 litro y se calienta hasta la temperatura de la cual sabemos la presión del gas en equilibrio. Y nos da R como dato. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Acá nosotros hicimos la resolución, pero en el caso de que no se haya entendido, la vamos a comentar de forma sucinta ahora para ver si esto les da una mano. Entonces, primero tenemos el peso molecular del carbamato, 78 gramos por mol, y tenemos el dato de la presión total. Y acá la idea de este ejercicio es que se puede relacionar la constante de equilibrio con la presión total, de manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque en la reacción tenemos que un sólido se descompone, o sea, el reactivo es un sólido, un solo reactivo sólido, y los productos son dos gases. Entonces, si nosotros escribimos la constante de equilibrio para esta reacción, sabemos que de los compuestos sólidos o líquidos puros no los incluimos en la expresión de la constante de equilibrio. Entonces, la expresión de la constante de equilibrio la podemos poner en función de la presión parcial de dióxido de carbono en equilibrio y la presión parcial de amoníaco. Y si yo sumo esas presiones parciales, tengo la presión total. Entonces, toda la trampa o el chiste, la dificultad de este ejercicio es relacionar la constante de equilibrio, que en este caso va a ser Kp, con la presión total de la muestra. ¿Cómo hacemos eso? Escribimos el equilibrio. Nosotros podemos usar X o P, en general cuando son gases, para expresarlo de una manera más clara se suele poner P, pero esta viene a ser la X que usamos en los problemas de equilibrio. Entonces, ¿cómo nos queda la constante de equilibrio? Si acá pusiera X o P, acá tengo que poner 2X o 2P. Y la constante de equilibrio va a ser P por 2P al cuadrado. Y esa P es la presión parcial de dióxido de carbono en el equilibrio. ¿Qué es lo que está escrito acá? P por 2P al cuadrado, esto es 4P al cubo. Aparte, si quiero expresar la presión total, que es el dato que tengo yo en función de esas P's, yo sé que hay por cada mol de dióxido de carbono hay 2 moles de amoníaco. Entonces, si esto es P y esto es 2P, la presión parcial tiene que ser 3P, que es lo que está escrito acá. Presión total, 3P. Entonces, despejamos P, que es la presión parcial de dióxido de carbono en equilibrio, es la P total sobre 3. Y si reemplazo, sustituyo P y lo pongo en función de P total, me queda la expresión que tengo acá. 4 por la presión total al cubo dividido 27. De esta manera relaciono el Kp. ¿Por qué le digo Kp? Porque tengo presiones de cada uno de los compuestos y nada más. Si tuviera concentraciones sería Kc, si tengo una mezcla es simplemente la constante de equilibrio. Acuérdense que la constante de equilibrio, la que tengo que escribir yo de entrada, si son gases pongo las presiones. Si son sustancias que están en solución, pongo las concentraciones. Para reacciones en las cuales solo hay gases, podemos hablar del Kp y Kc y se hace esta conversión de presión en concentración. Pero la constante termodinámica de equilibrio para reacciones que involucren solo gases va a ser Kp. Entonces tengo que Kp es 4 por P total al cubo dividido 27. Y después simplemente lo que hicimos fue calcular la presión del Kp, reemplazando la presión total, que era el dato. Entonces 4 por 0.843 al cubo dividido 27. Acá esto es simplemente una cuestión formal. Yo les indicamos acá que la presión total hay que dividirla por una atmósfera, porque si no empiezan a quedar unas unidades extravagantes en el Kp. Las constantes de equilibrio son adimensionales, no tienen unidades. Entonces lo que se hace es, se divide
por una atmósfera, que es la presión de referencia, o si estoy trabajando en concentraciones, se divide por 1 molar, que es la concentración estándar de referencia. De esa manera le sacamos la unidad y nos queda dimensionar la constante de equilibrio. Pero la cuenta es simplemente esto que está acá indicado. Y después, para calcular el Kc, tenemos la expresión que convierte Kp en Kc, donde delta N es la diferencia en el número de moles gaseosos en la reacción que tengo yo. En este caso va a ser 3, porque tengo 0 moles gaseosos en los reactivos, 3 moles gaseosos en los productos, entonces delta N va a valer 3. Y de acá simplemente despejamos Kc. Kp lo tenía calculado antes, y hacemos la cuantita y nos da el resultado. No hay más ciencia que eso. Luego, en el B, nos pregunta cuánto queda sin descomponer si se introduce 1 mol del sólido bueno, no está indicado acá, ¿no? Pero se refiere a 1 mol del carbamato, ¿no? Del sólido, en un recipiente vacío de 1 litro y se calienta hasta 400 Kelvin. Entonces, la idea es que yo, si pongo el sólido en un recipiente vacío, se va a empezar a descomponer espontáneamente hasta que la presión alcance el Kp. Cuando la presión alcance el Kp, se van a detener los procesos porque se alcanzó el equilibrio. Entonces, lo que hicimos acá fue poner que la presión de dióxido de carbono en equilibrio, no importa cuánto ponga, porque fíjense que Kp es independiente de la cantidad del sólido que tenga. Mientras haya suficiente sólido, una vez que se alcanza Kp, se van a detener los procesos. Dijimos que la presión parcial de dióxido de carbono en equilibrio era la P total sobre 3, lo habíamos dicho antes. Entonces agarramos el dato de la presión total y lo dividimos por 3. Puedo calcular los moles de dióxido de carbono y después los moles de dióxido de carbono con la ecuación de gas ideal. Y simplemente por estequiometría, como sabemos que por cada mol que se genera de dióxido de carbono tiene que haberse descompuesto 1 mol del carbamato de amonio, esto ya es lo que sabemos del principio de la materia, podemos calcular los moles que se consumieron. Entonces los moles sin reaccionar del carbamato van a ser el mol que tenía al principio menos los moles de dióxido de carbono. Estrictamente acá faltaría agregar un pasito. Los moles de carbamato consumidos son iguales a los moles de dióxido de carbono generados. Entonces el mol que tenía inicialmente menos los moles que se convirtieron me da los moles que me quedan sin reaccionar. Bueno, eso es todo para el problema 4. Espero que se haya entendido. Saludos.